Bienvenidos a esta transmisión de Teleantioquia en la que les llevaremos la rueda de prensa presidida por el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y en la que se anunciarán nuevas medidas para la contención del COVID-19 en el departamento. Los dejamos a continuación con las palabras del gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Buenas tardes. En primer lugar, presento excusas por la tardanza en el inicio de esta rueda de prensa. Estábamos pues afinando consultas y decisiones para poder avanzar en la decisión final de las medidas que tendremos para los próximos días. En primer lugar, informar a la opinión pública que hemos estado analizando el posible desabastecimiento de oxígeno en el departamento de Antioquia. Como la opinión pública conoce, el día de ayer le enviamos un oficio al ministro de Salud escalando este tema al gobierno nacional, pidiendo que haga un análisis nacional sobre esta problemática y que constaten si es real que se va a presentar un desabastecimiento de oxígeno en el país. Hoy tuvimos una conversación con el señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso. Vemos que el gobierno nacional está atendiendo el tema. Se activaron a través de la Dirección de Medicamentos del Ministerio, del INVIMA, tuvieron una reunión de trabajo con la mesa de la ANDI, con todos los productores y comercializadores de oxígeno en el país, y están evaluando alternativas y opciones. Una es importar oxígeno de otros países. El gobierno nacional expidió un decreto que facilita la importación de oxígeno de otros países. Se está analizando igualmente la decisión de trabajar con oxígeno industrial a oxígeno medicinal. Es un tema factible, es relativamente fácil este cambio. Todo ello vigilado por el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Hemos conversado con algunos gerentes de hospitales de Antioquia, analizando esa situación. Algunos de ellos han recibido comunicados de los distribuidores diciendo que no están en capacidad de aumentar las cantidades de oxígeno que se entregarían a los hospitales en los próximos días y que al menos les garantizan los consumos históricos que han mantenido en los últimos días. Esta es una variable compleja, es un tema que de la mano del gobierno nacional vamos a seguir buscando soluciones y salidas, pero ratificar, como lo hicimos nuevamente hoy, que le estamos pidiendo al gobierno nacional que si se constata una alerta, una amenaza por desabastecimiento de oxígeno, consideramos que es el gobierno nacional el que tiene que dar las directrices y tomar las medidas necesarias de país. En segundo lugar, el comportamiento del COVID-19 en Antioquia. Vemos con esperanza, con confianza, que hay reducción en las cifras. El índice de positividad en Antioquia ha disminuido en los últimos días. Pasamos de índices de positividad del 35-36% al 23-25%. Hoy el índice de positividad fue del 23%. La movilidad de los ciudadanos, que es el resultado de las medidas restrictivas, igualmente presenta reducción. Tenemos movilidades promedios en los últimos días del 66-67%. Hoy hay una noticia que es muy esperanzadora. El número de pacientes esperando ser gestionados en una cama de cuidados intensivos, la cifra de hoy es la más baja de los 15 o 20 últimos días. Hoy tenemos 227 pacientes. Recordar que tuvimos días por encima de 300, 320, 350 pacientes. Estas cifras nos indican que las medidas restrictivas están dando resultados, pero la medida restrictiva del acordeón 4.3 que empezó a regir el primer fin de semana de abril, es decir, el 8, 9, 10, 11 de abril, solo vamos a ver resultados el domingo, el lunes, el martes. Los resultados que estamos viendo hoy son los resultados de las medidas restrictivas previas al acordeón, que recordar en ese momento eran medidas de cierres nocturnos en el departamento desde las 8 de la noche.
Las medidas que definimos para la próxima semana. En primer lugar, escuchamos las distintas voces de los gremios, del sector salud, de los diputados que enviaron una carta al presidente, de todos los alcaldes, y siempre buscamos tomar decisiones equilibradas, concertadas, medidas que puedan hacerse cumplir. Cada vez hay mayor desgaste para la fuerza pública en hacer cumplir las medidas. Por eso tenemos que buscar medidas equilibradas y medidas que se puedan hacer cumplir. En primer lugar, toque de queda durante la próxima semana, el lunes 26, martes 27 y miércoles 28. En el área metropolitana y en el oriente, de 8 de la noche a 5 de la mañana, más ley seca. En el resto de Antioquia, es decir, en los municipios que están por fuera del área metropolitana y del oriente, este toque de queda, el lunes 26, martes 27 y miércoles 28, empezará a regir a las 5 de la tarde cada día hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y en estos mismos horarios sigue rigiendo la ley seca. Toque de queda continuo, jueves 29, 8 de la noche, a lunes 3 de mayo, 5 de la mañana, en el área metropolitana y en oriente, en esos horarios. En el resto de regiones y municipios, desde el jueves 29 a las 5 de la tarde hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. En esos mismos horarios sigue rigiendo la ley seca. Y el pico y cédula, como venía operando durante la presente semana o la semana que termina, el próximo lunes 26 los dígitos 0 y 1, el martes 27 los dígitos 2, 3 y 4, el miércoles 28 los dígitos 5, 6 y 7 y el jueves 29 los dígitos 8 y 9. Estamos analizando con el equipo de desarrollo económico, con el equipo jurídico, que los decretos tengan menos excepciones, que podamos tener decretos un poco más restrictivos. Estamos analizando igualmente y pidiéndole al Gobierno Nacional que el próximo fin de semana no rija el pico y cédula, de tal manera que tengamos un fin de semana más restrictivo de los fines de semana que hemos tenido en estos fines de semana pasados durante el mes de abril. Y de manera preventiva estamos haciendo un análisis técnico en varios hospitales y clínicas del área metropolitana para identificar si es factible instalar unos equipos generadores de oxígeno en esas clínicas y hospitales. Si el lunes, más tardar martes, observamos que la alerta sobre desabastecimiento de oxígeno es ya más real, está más clara, no vamos a dudar en seguir avanzando, en tomar medidas restrictivas adicionales. El escenario, que todavía es prematuro, pero que me parece que la opinión pública debe saber, es si el desabastecimiento de oxígeno el lunes o martes se identifica que es real, el otro fin de semana muy seguramente cerraríamos durante 7 días la primera semana de mayo. Ese es el análisis que hicimos y esas son las medidas que hemos adoptado en conjunto con los alcaldes, en conjunto con el Ministerio de Salud y siempre buscando salir de este momento complejo que vive Antioquia. Gracias, gobernador. Entonces iniciamos la ronda de preguntas. Santiago Noreña, de Telemedellín Noticias. Gobernador, estamos en directo para el canal de Telemedellín. Dos preguntas puntualmente. ¿Ya se identificaron variantes en el departamento? ¿Ya se identifica entonces escasez en unidades de cuidado intensivo, escasez de oxígeno? Diferentes gremios, como usted lo mencionaba, el sector médico, los diputados se suman a toques de queda más estrictos, ya medidas de más de 7 días a continuos de confinamiento estricto. ¿Por qué no se toma esa medida? Y la segunda, ¿ya recibió alguna respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a esa dificultad en la ausencia de oxígeno en el departamento? Conversamos directamente con el viceministro de Salud, el Gobierno Nacional está atendiendo el tema,
el señor viceministro claramente dice que en este momento no hay esa gran amenaza que se está anunciando, pero es un tema que obviamente está en alerta. Las decisiones que tomamos en Antioquia las tomamos con criterio, con rigor, con las cifras. Estamos claros que las medidas restrictivas están dando resultados. Obviamente, todavía vamos a tener unos días con el sistema de salud en su máxima ocupación, pero esperamos que al disminuir los casos empiece a disminuir la presión sobre el sistema de salud. Daniel Palacio de Teleantioquia Noticias. Gobernador, ese cierre de 7 días se podría anticipar por alguna novedad o alguna situación extraordinaria o por incluso adoptada individualmente desde algunos municipios. Conocemos municipios que están tomando medidas más restrictivas que estas. Respetamos esa postura. En el ejercicio de la autonomía de cada alcalde lo puede hacer libremente. No nos oponemos a eso. Nosotros sí seguiremos invitando a los alcaldes a que construyamos consenso y a que las medidas restrictivas que se definan preferiblemente sean medidas unificadas para facilitar el cumplimiento de esas medidas. Gabriel Villa de Noticias RCN. Gobernador, ¿qué alcaldes le solicitaron tomar esas medidas restrictivas? Se conoció Sopetran, pero ¿qué otros estarían dispuestos a tomarlas? No, conocemos específicamente el caso de Sopetran, que hizo una gestión ante el Ministerio del Interior y le autorizaron expedir un decreto cerrando el municipio toda la semana. No tengo conocimiento de otro municipio. Catalina Botero de Noticias Caracol. Gobernador, de presentarse toda esta situación con el oxígeno, ¿cuántas camas y unidades de cuidados intensivos se verían en peligro de ser cerradas con esta disminución de casi un 60% en este abastecimiento? Es que no está estimada la cifra de desabastecimiento, yo creo que ahí estaríamos especulando. Hoy, en el diálogo que tuvimos con gerentes de hospitales o clínicas, nos dicen, nos garantizan el suministro en las cantidades que hemos venido teniendo. Esa es la realidad hoy. Pero por eso vamos a estar atentos. Todo el fin de semana, si se presenta una situación adicional o extra, obviamente la vamos a estar atendiendo de manera oportuna. Pero insisto, si se llega a materializar la amenaza de escasez de oxígeno en el país, es que no es en Antioquia, en el país creemos que el gobierno nacional es el llamado a tomar una medida nacional. Pregunta la Chiva Letra. Gobernador, frente al tema del índice de muertes, ¿qué tan importante es esto para que la decisión también sea más rigurosa? Ahora también por el tema de los contenedores, que en este caso tuvimos la oportunidad de ver una instalación en el Hospital General. ¿Qué puede decirnos de eso? No, mire, este gobierno le apuesta a la defensa de la vida. Para nosotros es muy doloroso que se estén presentando las muertes que se están presentando en Antioquia. Fuimos claros y hemos sido transparentes en informar a la opinión pública que íbamos a tener varios días con números de fallecidos por encima del 100, y es lo que hemos venido observando. Los epidemiólogos nos dicen que otros 5 o 6 días vamos a estar en números altos, pero esperamos que luego de esos 5 o 6 días empiece la reducción en el número de fallecidos. Gobernador, a través del chat de prensa, Marta Morales de la revista Semana pregunta que además de la escasez de oxígeno, los médicos dicen que también hay desabastecimiento de otros medicamentos. ¿Qué se puede decir al respecto? No conocemos esa situación. Hay una alerta con morfina, que es un medicamento que produce, digamos, el Ministerio de Salud a través de sus laboratorios. Es el único caso que conocemos en este momento. Catalina Botero tenía otra pregunta. Gobernador, ¿qué se le puede decir también a los gremios médicos que están implorando también un cierre de aeropuertos, sumado también a la petición de la Asamblea Departamental de ese mismo cierre de 14 días en el departamento? Que tomamos decisiones con criterio, buscando equilibrio. Entiendo la gran angustia del personal salud. Son los valientes de la pandemia. No dejaremos de agradecer, de reconocer, de valorar el inmenso esfuerzo que están haciendo.
Nosotros estamos confiados que en los próximos días las cifras disminuyan, pero yo seguiré insistiendo. Lo más importante es el cuidado personal. Los alcaldes hoy nos decían con angustia que se sienten superados en su capacidad para hacer cumplir las medidas restrictivas, porque hay muchas personas que no cumplen esas medidas y que están todavía haciendo fiestas clandestinas. La invitación nuestra seguirá siendo a que cada uno de nosotros sea responsable y sea cada vez más riguroso con las medidas de protección personal. Una nueva pregunta de Daniel Palacio de Teleantioquia Noticias. Gobernador, para la claridad de la ciudadanía, ¿cuál es el argumento que esgrime el gobierno nacional para no permitir medidas más drásticas en este momento? No, yo esa pregunta no la puedo contestar. Es que los argumentos del gobierno nacional los tienen ellos. Nosotros siempre tenemos un diálogo con el gobierno nacional, un diálogo con los alcaldes, construimos propuestas que creemos que son las mejores, enviamos los decretos al gobierno nacional y son ellos los que tienen la última palabra. Gobernador, a través del chat de prensa 2020 Noticias pregunta si se han mantenido conversaciones con los empresarios, qué disposición han mostrado ellos frente a las medidas más estrictas que se piden desde otros sectores. Igualmente reconocer el acompañamiento, el apoyo de los distintos gremios, FENALCO, Asobares, el sector de restaurantes y gastronómico, el sector de la construcción. Nosotros escuchamos todas las voces, entendemos las preocupaciones y las angustias de los distintos sectores, pero nuevamente tenemos la enorme responsabilidad de tomar decisiones equilibradas, decisiones que beneficien la gran mayoría de los ciudadanos, decisiones que vayan en esa ruta de la defensa y el cuidado de la vida, entendiendo la magnitud de responsabilidad que tenemos y la magnitud de la situación tan compleja que está viviendo Antioquia en este momento. Y una última pregunta, señor gobernador, también a través del chat de prensa, ¿a qué se debe el cambio o la modificación en la hora de inicio del toque de queda entre el área metropolitana y otras subregiones? Principalmente a una solicitud explícita de alcaldes de las distintas regiones y en segundo lugar, no hay duda, en las regiones distintas al área metropolitana y al oriente no se colapsa el transporte público cerrando a las 5 de la tarde, como sí ocurre en el área metropolitana. Ok, muy bien. Muchas gracias, señor gobernador. Muy bien, hasta acá la rueda de prensa del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunciando las nuevas medidas que regirán en el departamento, entre ellas el toque de queda diferenciado entre el área metropolitana y el oriente y el resto del departamento. Además, desde el próximo jueves el toque de queda continúa en el área metropolitana desde las 8 de la noche del jueves hasta las 5 de la mañana del lunes, y en el resto del departamento desde las 5 de la tarde estará rigiendo el toque de queda, además del pico y cédula. Alertó sobre la crítica situación que están pasando los hospitales a raíz de la escasez en el suministro del oxígeno y afirmó que de no solucionarse esta situación, próximamente, desde la próxima semana, se podría decretar un toque de queda continuo de toda una semana a raíz de esta difícil situación. Sigan ustedes con toda la programación de Teleantioquia, los esperamos con más detalles a las 7 de la noche.